Un elfo de paso ligero que camina sobre la nieve como si fuese césped, un príncipe que nunca presume de corona, y un arquero que a oscuras, desde una barca, derriba de un flechazo a la montura de un Nazgûl. Sí, Legolas, el chico de los memes por el surf sobre el escudo y el olifante, pero también uno de los personajes más misteriosos del legendario. ¿Cuántos años tiene? ¿Era rubio? ¿Qué pasó con él después de la Guerra del Anillo? ¿El rubio era devote? Y sobre todo, ¿por qué su historia, aparentemente simple, es una de las más elegantes de todo Tolkien? Hoy vamos a leer entre líneas, porque con Legolas casi todo está entre líneas, y vas a salir con una respuesta clara. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Y qué legado dejó? Spoiler, incluye mar, piedras que cantan y un enano. ¿Quién es Legolas? Hijo de Thranduil, rey del Bosque Negro, príncipe del Reino del Bosque, integrante de la Comunidad del Anillo, un Sinda, elfo gris, que vive entre elfos silvanos y que, a pesar de su linaje, se presenta como un compañero más. Ojos atentos, pasos silenciosos, cero drama. En el concilio de Elrond aparece como mensajero para explicar la fuga de Gollum de la custodia de su pueblo, y sale de allí con un reto que marcará su destino: acompañar al portador del anillo. ¿Qué importa? Porque Legolas es el espejo elfo de la historia, sensibilidad por lo antiguo, oye a las piedras de Hollin, equilibrio frente al dolor, es de los primeros en recomponerse tras Moria, y al mismo tiempo pura acción cuando toca, flecha, arco y vista de halcón. Pero ojo, Tolkien apenas nos da datos biográficos, no sabemos su edad exacta, y ni siquiera describe con certeza el color de su piel. La película lo volvió rubio icónico, pero en los textos eso no está negro sobre blanco. Ese silencio convierte a Legolas en un lienzo, te cuenta lo justo y te obliga a escuchar el subtexto. ¿Qué misterio esconde? Dos en realidad, uno íntimo, la llamada del mar, una nostalgia que no tenía hasta que la oyó, y otro histórico, cómo un príncipe Sinda termina liderando un renacer en Ithilien junto a los humanos y viajando a Occidente con los enanos. Sí, con Gimli. Y no es un fanfic, Tolkien lo pone, con su vaguedad habitual, en los apéndices lo veremos. Comunidad enfrenta Caradhras, nieve hasta la cintura, para hombres y hobbits, y Legolas encima del manto como si fuesen hojas. No es que pese poco, es que sabe pisar bien. Tolkien lo subraya, zapatos ligeros y casi sin huella. Ese detalle no es postureo, los elfos no son superhéroes, pero su relación con el mundo físico es distinta. Legolas es el sensor del grupo, el que lee el paisaje, oye lamentos en la piedra de Hollin, ve más lejos en la llanura de Rohan y detecta peligros antes de que existan. ¿Te imaginas ser el único del equipo que sabe que la montaña os quiere fuera? En Lothlórien recibe un arco élfico, no pasa mucho hasta que ese regalo salva a la compañía. Rumbo al sur, sobre Anduin, una sombra no nube se abate sobre ellos. Es un Nazgûl montando un alado. Legolas alza el arco de los Galadrim y derriba a la bestia en plena oscuridad. Importa por dos cosas. Tolkien muestra a Legolas como un combatiente decisivo sin fanfarrias. Los dones de Galadriel no son skins, son herramientas narrativas. Un flechazo en la noche cambia el tablero en Amongen. Y no, en los libros no hay modo espectáculo. Legolas entra en Moria con recelo. La herida histórica entre elfos y enanos está allí. Cuando cae Gandalf, su reacción no es de arenga heroica, sino de tensión contenida. Es el contraste perfecto. Donde Boromir se crispa, Legolas estabiliza. Donde Gimli se aferra a su orgullo, él deja que el dolor pase sin romper el grupo. El elfo de soporte emocional, sutil pero imprescindible. Y de ese hielo emocional nacerá fuego, una amistad imposible con un enano. Tras la ruptura en Amongen, Legolas corre 3 días con Aragorn y Gimli. Ahí se labra la química del trío. En Fangor, flecha que por reflejo dispara a la figura encapuchada se disuelve en luz cuando la vara de Gandalf la quema. Un momento de humildad. Y una frase de Galadriel para Legolas: guárdate del mar. Tolkien planta una semilla de su verdadero conflicto interno. Mar aún no suena, pero Legolas ya está condenado a ir. Mismo de Helm, Gimli y Legolas convierten la carnicería en un juego de marcadores, y aunque en el meme posterior lo hayan banalizado, en el texto es precioso. Al final gana Gimli 42-41 y Legolas, en vez de picarse, le abraza con alegría sincera. Tolkien usa la broma para mostrar reconciliación y humanidad en medio de la oscuridad. En las películas cambiaron las cifras 43-42, le dieron saltos imposibles. En el libro la victoria es la amistad. ¿Cómo pasamos de ese abrazo a Ithilien repoblado por los elfos? Desde Isengard, camino con Aragorn, los lleva por los senderos de los muertos hasta Pelargir. Allí Legolas oye por primera vez el grito de las gaviotas y queda tocado por la Silongi, una añoranza incurable por el oeste. No lo tumba, pero le cambia el vector. Sabe que tarde o temprano se irá. Ese tic interior define todo lo que viene, su deseo de embellecer, de dejar tierras mejores que como las encontró, de plantar jardines en Ithilien. Ithilien, la más bella de las tierras occidentales. Y no lo digo yo. Tras la coronación de Aragorn, Legolas no desaparece como elfo de éxito. Se queda, viaja con Gimli a Fangor y a las cavernas centelleantes, cumpliendo ese intercambio poético bosque por piedra. Y luego trae muchos silvanos al sur para repoblar Ithilien. Tolkien describe esa región renacida hasta la más bella de las tierras occidentales. Es el legado civil, jardinería épica, sí, pero de verdad. Y al final, ¿se fue solo? ¿Volvió a su padre? Aquí viene la elegancia tolkienana. Cuando muere Elessar, Aragorn, Legolas construye un pequeño barco gris en Ithilien, baja por el Anduin y pone proa al oeste. Y se dice, formulado por Tolkien, que llevó consigo a Gimli. Habría recibido gracia por amistad, amor reverente que profesaba Galadriel. Es el cierre perfecto del barco de reconciliación, del piquet en las puertas del Lórien al viaje final juntos. ¿Ves por qué Tolkien no explica a Legolas
Legolas te lo sugiere y te deja sentirlo. Peter Jackson cogió a Legolas y le puso focos. Resultado, un icono visual instantáneo. Trenzas rubias, mirada calma, bow god, pero también licencia. Surf del escudo por las escaleras del abismo de Helm, el solo contra el olifante en los campos de Pelennor, y en el Hobbit lo metió en una historia en la que no aparece como en el libro, junto a Tauriel, el personaje creado por la trilogía. ¿Pasa algo? A nivel fandom sí, la versión cinematográfica eclipsa el tono sobrio del texto. A nivel canon debemos separar. En los libros, Legolas no mata a un olifante, el contador 42-41 tiene otra gracia, y en el Hobbit no está. Tauriel tampoco existe en Tolkien. Lo bueno, el cine fijó un arquetipo visual potente. Lo peligroso, que el rubio platino quedó como una verdad revelada, y que Tolkien nunca dijo un color seguro para su cabello. Hay debate serio entre los lectores, por linaje Sinda, más común el pelo oscuro, versus herencia silvana, y la mítica rubiez Noldor. No hay sentencia canónica, y por eso convive el Legolas oscuro de algunos ilustradores con el de Orlando Bloom. Internet convirtió a Legolas en el elefante y las suelas antigravedad, en ese que se salta todos los efectos CGI, pero bajo el GIF hay un arco emocional muy moderno, un noble que renuncia al protagonismo por servicio, que aprende a reírse en la guerra sin volverse cínico, que integra diferencias históricas, él, enanos, en una amistad transformadora. La escena del marcador en Helm, la textual, no la hiperbólica, es hoy casi contractual, celebrar la victoria del otro. Tolkien lo escribió en 1954, hoy sigue siendo fresco. Hay un motivo por el que a veces se usa a Legolas para explicar el escenario, su sensibilidad. En el texto es él quien traduce el paisaje en emoción, Hollín como en ruina hermosa, el olor del mar como destino. La película mantiene esa función, sus frases sobre el viento, la nieve, el mal que se mueve, y la complementa con espectáculo. Si editas con criterio, puedes recuperar ese Legolas sensorial como hilo de escena. Nieve Caradhras, sombra Anduin, luz coronación, verde Ithilien, mar barco. Es un planeta. Thranduil es Sinda, rey entre silvanos. Tolkien lo presenta como un monarca práctico, orgulloso y protectivo. Es padre de Legolas, sí, pero su relación nunca se desarrolla en los textos del Señor de los Anillos. En el Hobbit ni siquiera se menciona a Legolas. Las películas del Hobbit expanden este hilo con drama y estética, armadura, ciervo, etc. Pero eso es Jackson verso. En el canon, Legolas opera sin la sombra del padre. Es un príncipe que no va de príncipe. Y así llegamos a lo más bonito de su final, que no es el barco, es quien sube con él. Imagina Ithilien al atardecer, huertos jóvenes, fuentes nuevas, piedras limpias. Un elfo escucha gaviotas y sabe que su ciclo se cierra. Podrá irse ya, sin mirar atrás, pero decide esperar. Espera una vida humana entera al lado de un amigo rey. Ayuda a reconstruir ciudades que no son suyas. Planta árboles para hijos que nunca verá. Y cuando Aragorn por fin descansa, Legolas cumple lo que prometió a otro amigo. Baja al río en barco chico, sin popa ni cortejos. A su lado, un enano de barba blanca, el único de su pueblo que se dice cruzó el mar. No es el milagro de entrar en el oeste, es el milagro de llegar juntos. Si te fijas, el viaje de Legolas no va de matar orcos, ni de hacer piruetas imposibles. Aunque bueno, con Jackson a veces puedes dudarlo. Va de aprender a mirar con amor, a las ruinas, a las montañas, al enemigo, al amigo distinto, a un rey humano que florece. Va de entender que el hogar no es siempre un bosque que dejaste, sino el jardín que te quedas a sembrar. Y cuando el mar te llame, irte en paz, sin cuentas pendientes. Sí, seguro que se enfadaría si le quitases el sitio en el sofá, pero antes te preguntaría si estás cómodo tú. Ahora te toca a ti. ¿Con cuál Legolas te quedas? ¿El del texto sobrio o el espectáculo del cine? ¿El príncipe silencioso o el meme legendario? ¿El competidor en el abismo de Helm o el jardinero de Ithilien? Y lo más importante, si tu mejor amigo te pidiera subir a ese barco, ¿tú te habrías quedado o te irías con él? Te leo en los comentarios.